Dada la información detenidamente estudiada a lo largo de incontables años, más de los que puedo publicar, y apoyándome también en mis archivos personales, les digo directamente que Jesús de Nazaret nunca existió. La información que he compartido con ustedes es solo una pequeña parte de un cuerpo de evidencias en contra, que es mucho más grande y detallado, pero en sí desarticularía paso a paso cada aspecto de todas las Escrituras, los Evangelios y el Nuevo Testamento. Sé que muchas personas tienen un apego personal con el concepto que tienen de Jesús. Esto es un apego y dependencia personal y se les ha inculcado desde muy pequeños. La Iglesia y el cabal, efectivamente los césares romanos, han usado la necesidad humana por creer en algo más grande que ellos, que los cuida y que les tiene amor incondicional en contra de la población humana, con fines enteramente de mantener el control político-social sobre un imperio muy grande. El uso de la creación de un policía interno en cada persona que prevenga que se rebelen en contra de lo establecido. Han explotado la necesidad humana y la debilidad humana por el emblema de Jesucristo como un ser enteramente de amor que solo promulga paz. Pero esta figura, enteramente hecha de amor, fue creada con el explícito propósito de modificar la mente de los súbditos para que les sea más fácil no solo explotar y controlarlos, sino también mantenerlos como esclavos totalmente incapaces de defenderse, pues solo dan la otra mejilla. No hay evidencia alguna que se pueda sostener o que pueda sostener un escrutinio directo y objetivo sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Hay demasiados Cristos o Mesías en toda la región y desde siglos atrás. Y al mismo tiempo, ninguno que encaje en el personaje de Jesucristo. Y sí, mucha evidencia aplastante que demuestra que ha sido una fabricación de parte de los flavianos y usando las campañas militares de Titus específicamente, solo modificándolas para servir una historia o una agenda, como era costumbre ya en la época. Todos los personajes que corroboren o atestiguen la existencia de un Jesús real que han encontrado los investigadores y que he encontrado yo misma en mis investigaciones, provienen de los mismos escritos y evangelios, y por lo tanto no se pueden tomar como verídicos, incluyendo al supuesto hermano de Jesús, Jaime, y al mismo Pablo el apóstol. Los teólogos se basan en ellos para darle veracidad a la historia de Jesús, muchas veces citando múltiples fuentes, que a su vez todos regresan a los evangelios mismos de nuevo. El asegurar tener testigos de esta forma es tan absurdo como el usar a los 7 enanos y un supuesto testimonio de cada uno para darle veracidad a la historia de Blancanieves y su resurrección por el beso del príncipe. No se puede usar de testigos personajes contenidos dentro de la misma narración o historia,
Esto es precisamente lo que ocurre aquí. Otro problema constante es el volumen grande de trabajos históricos y de investigadores y teólogos que han publicado incontables cosas a través de no menos que 2000 años, pero que han sido ya sea pagados por el Vaticano o por los jesuitas o por cualquier organización o rama religiosa que es parcial a la historia de Jesús y por lo tanto sus conclusiones, ya sean que llevan una agenda o simplemente no son objetivas. Hoy en día, muy pocos investigadores han hecho una investigación exhaustiva y objetiva acerca de la existencia de Jesús como persona real. Y los pocos que se han atrevido a realizarlo se han encontrado con una oposición muy fuerte y un aislamiento social y académico, y en algunos casos social y familiar también, por el simple hecho de que van en contra de la corriente. De la misma manera que con Jesús, otros personajes de las Escrituras, y como he dicho arriba, esto incluye los supuestos autores de los Evangelios, también han sido inventados para la historia y a detalle, con biografías completas que no encajan con la realidad objetiva histórica del momento. Siendo que además los verdaderos autores de los Evangelios aceptan que fueron ellos quienes lo escribieron, no lo esconden. Esto se puede ver no solo directamente en otros trabajos de Josefus, sino también en claves que han dejado atrás dentro de las mismas escrituras como marcadores o claves para que personas con la percepción y el conocimiento académico suficiente, así como entendiendo qué buscar, pueden descifrar dichos marcadores o claves y comprender quién y para qué fueron escritos. No lo esconden. Directamente y desde el principio querían que se supiera quiénes fueron en un futuro. Pero esto no es conocimiento que sea intencional para que la gente lo supiera, sino para que las subsecuentes generaciones de personas en el poder lo supieran, es decir, las personas del club, de la élite controladora. Para muchos, Jesús simboliza todo lo bueno en la vida y en la existencia misma, razón por la cual no solo muchas ramas de la religión se han erguido sobre su concepto, dejando de lado todo lo demás, sino que innumerables personas o individuos lo han tomado también como algo de donde o de qué aferrarse en la vida. Tienen una relación personal con Él o con la idea personal que tienen de Jesús. Hablan con Él a diario, lo tienen presente todo el tiempo y ya es un mecanismo de supervivencia, mecanismo para afrontar la realidad de la dureza de la vida. Es por esto que se niegan a ver más allá y se ciegan ante la mera posibilidad de que sea falso. Pero hay elementos más que suficientes para asegurar a ciencia cierta que nunca existió y que fue una fabricación romana con fines de control de población. De la misma manera, hay quienes aseguran
que hay suficientes pruebas para asegurar que sí existió, pero en sí se basan en los trabajos de otros investigadores anteriores, pero parciales a los intereses ya sea de la Iglesia y los jesuitas o de apegos personales a Jesús. Se basan en trabajos anteriores que a su vez se basan en otros aún más atrás, como capas de cebolla, unos reforzando y aumentando el trabajo de otros. Hoy en día se está argumentando en varios lugares o canales Nueva Era que hay un ataque organizado en contra de Jesús para intentar borrarlo, esto de parte de las fuerzas oscuras. Esto es una vez más el usar el apego de la gente como arma para seguir perpetuando sus agendas, el voltear a su favor los argumentos fuertes en contra de su existencia, con miras a seguir usando el personaje que les ha servido por milenios para controlar a las personas. La información está allá afuera y hoy en día está mayormente al alcance de todos. Solo hace falta una mente despierta y la voluntad para investigar por cuenta propia. Se dice que Jesús es emblema para todo lo bueno en la vida y del ser humano, y que solo hay que ver esa parte y no la de los abusos de la Iglesia, que no hay que ver si existió o no. Pero esto es exactamente lo que desean los controladores. Es lo que desea el Vaticano y lo que desean los jesuitas. Y los jesuitas no son otros más que los Illuminati. Son lo mismo. Jesuitas equivale a los Illuminati. El que la gente siga usando a Jesús como representante de todo lo bueno es justamente lo que desean, para con él continuar con sus atrocidades a la humanidad. Roma nunca cayó, sigue en el poder, solo se transformó con el tiempo. Los romanos son los Illuminati. Los romanos hoy son el cabal y el César es el Papa. No hay diferencia. Siguen usando sus religiones base para controlar a la población: judaísmo, cristianismo e islam, su monstruo de 3 cuernos, máquina de control de masas. Las 3 religiones son lo mismo, con variantes o modificaciones de acuerdo a las necesidades de control y a las necesidades de una población particular, todo con el fin de controlarlos mejor o para tener una excusa para promover la división entre los pueblos. En sí, Jesús de Nazaret es un símbolo de opresión en contra de la gente, un límite para el crecimiento espiritual y personal de las personas. No es un símbolo de paz, es de conformarse con lo socialmente aceptado y es un símbolo de sumisión absoluta ante los controladores y ante el poder establecido. El desear ver solo la parte buena es solo entrar de nuevo en su juego. No es necesario tener ningún avatar así para simbolizar el amor incondicional y la elevación de conciencia y espiritual.
El concepto Jesús lo frena más que ningún otro en la tierra. Sean libres de pensamiento y crean en sí mismos, sin delegarle su poder a nadie más. La cantidad de atrocidades realizadas en su nombre a través de los siglos es imposible de describir con palabras. No sigan alimentando la mentira. Belén no existía. Los romanos fundaron esa ciudad solo para darle veracidad a su cuento. Jesús no nació en ningún lado más que en las mentes de los romanos. Fue fundado durante el reinado del emperador Titus, cerca 70 DC. Los romanos crearon la historia de Jesús como algo que había ocurrido unos años antes, 33 para ser exactos. Luego se movió a 40. Noten siempre los números y el simbolismo. Y que eso de Jesús no pasó durante el reinado de ningún Flaviano, sino de sus rivales políticos, los Julio Claudios, para que si algo sale mal en contra de Roma, sea culpa de los Julio Claudianos y no de ellos. Pura política romana de la época. ¿Dónde está Dios? El dónde está no aplica, porque aquí lo que aplica es el concepto de la no localidad, es decir, está en todo lo que existe, como una fuerza que es el éter, y cada conciencia es el éter, y crea, bajo su propia interpretación y su propia percepción, el mundo mal llamado físico, y solo de acuerdo a su nivel de percepción y frecuencia particular. Por lo tanto, no tiene localidad, y en sí es la base misma del principio de no localidad del éter. Gracias. Otro punto. Como has dicho, hay miles de líneas y todo existe a la vez. ¿Es posible que Jesús, no existiendo, y toda esta info que sostiene que no existió, pertenece a esta línea solamente, pero en otras existió? El decir que, como lo pensé, entonces existe en otra línea, aunque válido desde un aspecto metafísico expandido, solo sirve de excusa para que el cabal imponga sus mentiras con fines de control. Yo sí he visto múltiples líneas y en ninguna aparece ningún Jesús. Alguien ha dicho que se viaja a ciertas líneas basado en las creencias personales. ¿Es posible esto? Sí, es que desde un aspecto personal, lo que cree firmemente una persona es su realidad. Pero por otro lado, eso es lo que desea el cabal precisamente, crear una línea colectiva a su favor. Entonces deben crearse otra cosa, no ir de borregos a lo mismo socialmente aceptado. Jesús o el gato cósmico tienen la misma validez y usan a Jesús para separar a las personas, a los pueblos. Eso es lo malo. No es excusa. Por eso, mejor verlo desde el ángulo de esta línea, como falso. Pregunta Robert. Exacto. Además,
tenemos todos los registros históricos donde se ve que no existió y que todo fue manipulación en esta línea de tiempo. Es que, ¿cómo salir entonces de y reconciliar el hecho que lo que uno cree es su realidad y el hecho que Jesús no existió históricamente? El decir que, como yo creo en Jesús, es real, para los humanos poco preparados para esas cosas, resulta un conocimiento bastante peligroso y poco sano para el colectivo. Promueve separación y guerras. Vean las cosas simples. No existió en esta línea. El que se contraponga o contradiga con lo otro es peligroso, pero cierto. Pero eso es algo personal, el creer en algo. Y no se debe imponer una creencia sobre otras personas. Y el concepto Jesús es eso, y para eso crean control y dogma. Comenta Robert. Exacto. Lo que haya ocurrido en las demás no es nuestro problema. Además eso, sí, Robert, otras líneas no nos competen. Sí, entiendo. Es como decir, pero Gosha, tú eres cantante en otra línea. ¿Qué haces con estos videos en YouTube? Pues sí, aquí no soy cantante, pues hago videos. Comenta Robert. Exacto, Gosha. Es que si no, vamos a estar siempre manipulados y todas estas guerras son para esconder la verdadera historia ante nosotros, para que nos creamos todo esto. El que digan que en lo que creemos es válido y existe, puede ser liberador o puede ser usado para promover y apoyar al cabal, y eso harían. En este caso, todas las mentiras del mundo se hacen reales. No es justo no usar ese punto de vista más expandido para validar mentiras. Si crees en algo, existe en tu mente para ti, ok. Pero aquí, eso no es tuyo. Es algo que fue impuesto sobre ti con fines de control. No como el creer en el gato cósmico, por decir algo. Ok, Jesús existió en la mente de muchos. Pero eso invade los derechos de otras personas, porque se les está imponiendo un cuento inventado hace 2000 años por un romano narcisista. Entiendo. Y aparte de esto, tanta gente colectivamente creyendo en Jesús, ¿qué efecto metafísico piensas que ha tenido esto en el mundo astral? ¿Se ha creado algún Jesús solo con el pensamiento tan intenso de miles de años? Se crea un egregor, pero en sus mentes, o fuera, en forma de ídolos. Aún así, no se puede usar para validar que existe, porque en este caso también existe campanita. Sí, pero ¿no se va creando en el mundo astral como poco a poco una entidad independiente? Y no digo eso como validación de su existencia, solo una curiosidad metafísica. Si se da dicha entidad, ¿a quién serviría? A los poderosos. ¿Y campanita? Esa entidad no podría después comunicarse con los humanos. Después tendríamos todo tipo de canalizaciones con Jesús, por ejemplo, o visiones, algo creado con la mente colectiva por acuerdos por miles de años, una entidad casi autónoma, y sí, sirviendo a los poderosos. Ya hay canalizaciones de Jesús por todas partes. Creo que son las más abundantes, pero eso le sirve al cabal.
Sí, sirve al cabal, pero entonces, ¿es posible? Han creado un egregor, le han dado vida. Desde el punto de vista más expandido es posible. Pero si vemos ese punto de vista más expandido aquí, validándolo, entonces lo mejor es retirarnos, porque ya no hay nada más por hacer aquí. Desde el punto de vista de esta línea, solo es una excusa para perpetuar una mentirota. Por eso también he dicho que todos tienen el derecho de creer lo que les plazca. El problema es que de eso se agarran los poderosos controladores y también acaban usando esto como pretexto para guerras. Si varias personas creen en Gran Crockett, tu perro, sí se puede crear al Gran Crockett. Lo puedes usar para bien o para mal. Jesús se usó para mal, porque es para control de población. Desde la perspectiva de esta línea, que es la que nos ocupa, no hubo Jesús. Lo demás solo se usará para perpetuar una mentira y los abusos que han venido con ella, porque nada ha hecho más daño a la humanidad que ese concepto de Jesús. Todo amor y bondad, cuando es excusa para lavarles la mente, para que no se defiendan de lo que les hagan los del cabal. ¿Por qué religión limita conocimiento estelar como navegación? El por qué la religión, en este caso el catolicismo, limita el vuelo más allá de la luz, es porque todo es conciencia y el vuelo supraluminar necesita entendimiento complejo del éter y de frecuencias. El entendimiento de una cosmología basado en frecuencias y en conciencia resulta incompatible con el modelo cosmológico religioso. Si bien se puede creer hipócritamente en sus religiones y solo usar el otro conocimiento de frecuencias como ciencia aislada bajo la premisa de todo es posible en el reino de Dios, resulta creíble que con esto funcionará una nave. El problema con esta posición es que presenta el funcionamiento de una nave como algo puramente mecanista, como sería el pasar la barrera del sonido. Pero en observación más detenida, no se puede y se llega a un límite de lo que es posible lograr de manera científica mecanista con este método hipócrita, porque la nave emula la conciencia de quien la maneja, de su dueño. Entonces, los motores de la nave emularían las verdaderas creencias de su piloto, con percepción limitada, y con ello también será limitado lo que sea capaz de realizar la nave. Pero esto es puramente desde el punto de vista de un católico religioso subiéndose a una nave ya hecha. Pero el entendimiento profundo de cómo funcionan las frecuencias, al grado de poder crear y fabricar una nave espacial de motores magnéticos de inmersión total toroidal, alimentados por reactores de energía punto cero, resulta imposible con un freno de conciencia de parte del creador religioso. Porque necesariamente, al entrar en ese entendimiento necesario para la ingeniería y el diseño mismo de los mecanismos internos de una nave, despejaría inmediatamente los conceptos religiosos del fabricante. Desde el punto de vista de retroingeniería,
resulta imposible copiar muchos sistemas, materiales y conceptos que están como programas dentro del ordenador holográfico que controla la nave. Es decir, es como que en el año 1925 le hacen retroingeniería a un auto moderno. Replican todo, pero tienen problemas con la metalúrgica, materiales compuestos, pero aún más problema con la fabricación y aún más problema con los programas internos de la computadora que controla dicho auto moderno. Por lo tanto, regresando a la nave espacial, no pueden replicar el ordenador y su conciencia, que son necesarios para controlar los motores, que a su vez controlan las frecuencias de salida, que son la base de la navegación supraluminar. Nota aparte, ya no usar aquí la palabra warp como refiriéndose a vuelo más allá de la luz. Lo que sucede es que es un término en inglés que se refiere a doblar y proviene del espacio curvo de la teoría de la relatividad de Einstein de 1905, el cual es todo falso. Nada se dobla al entrar en vuelo supraluminar, solo es manejo de frecuencias. Apegos a religión. ¿Por qué se apegan a una religión? El ser humano está alejado de la fuente por su simple inmersión en las frecuencias bajas 3D lunares. Desde siempre, los humanos han estado condicionados a depender de autoridades externas más poderosas que ellos. Esto ya como endoctrinamiento desde pequeños. Esto es delegar su poder interno, su valor. Se vuelven propiedad de. Están buscando quiénes son siempre. No recuerdan vidas pasadas. Se saben algo más. Las personas no saben qué creer, a qué apegarse. Dudan de sí mismos. Entonces con eso se apoyan en autoridades, primero los papás, luego los maestros en las escuelas, jefes en el trabajo, políticos y religión. De esto ya se ha hablado. Es fácil armarles una religión cuidadosamente diseñada para el control mental y el control de población y de masas. En el caso de Jesús específicamente, la gente necesita algo que los acompañe, sentir amor incondicional, que no están solos. Para muchas personas, Jesús es lo único que las mantiene vivas, lo único bondadoso, la única esperanza fuera de su sufrimiento. No conocen nada más. Entonces defenderán sus conceptos religiosos con sus vidas, porque estas personas son la religión misma. Como pasa con la Matrix, ellos son la Matrix. Ellos son la religión. Sin ellos, sin la población humana en general, no habría religión. Fueron realizadas todas para ellos, todas las religiones. En el caso de Jesús, lo defenderán con sus vidas, porque la imagen de Jesús es puro amor, todo benigno. Y entonces se sienten traicioneros a algo que solo les ha dado estabilidad emocional. Se vuelven adictos y dependientes. Y como se les ha inculcado desde pequeños, el sentimiento de culpa y de injusticia es enorme. Lo que defienden no es
lo que la Iglesia impone sobre ellos de manera objetiva, sino que es su relación personal con su idea propia de lo que es Jesús y lo que representa para ellos. Es como si se les atacara un ser querido, un miembro de su familia, o peor aún, su esencia misma, de lo que los identifica y define como personas. Los humanos se apegan porque buscan algo más acerca de lo que ellos son, y como están apegados a lo que se les diga qué hacer y qué creer, entonces obedecerán lo que se les ha dictado desde pequeños. Las religiones, y específicamente el catolicismo, es uno de los pilares más grandes que sustentan la Matrix, reduciendo la capacidad de percepción de las personas y volviéndolas dóciles a los poderosos, obligándolos a estar en una frecuencia baja. Creo que también se aferran porque interiormente perciben la dimensión espiritual de cual forman la parte. Esto es innegable para ellos. Se sienten parte del mundo espiritual, pero esta sensación innata fue abusada por los controladores a guiar los humanos hacia algo afuera como la fuente de esta sensación, Jesús, Dios, no como algo interior a que pertenecen ellos mismos, sin la necesidad de nada exterior. Por eso se aferran porque saben que algo existe y este algo es imposible a borrar de la conciencia humana. Pero a este algo innegable, los controladores han plasmado deidades falsas, como Jesús. Han aprovechado de la espiritualidad innata, innegable, en el subconsciente humano. Por eso, negando a Jesús y Dios, se sienten que se les borra esta parte innata espiritual. Sensación innata espiritual plus deseo de ser guiado y acompañado en su miseria de vida equivale a Jesús. Claro, totalmente de acuerdo. En sí, se podría decir que la religión es espiritualidad hecha un arma en contra de la gente. Y aquí entra en juego lo que hemos dicho antes, que confunden la religión con la espiritualidad. El siguiente es el breve clip que tomé durante mi última visita a Polonia. Esta es mi madre, católica devota, hablando de sus creencias. Muestra muy claramente dos cosas. La primera es una confusión muy clara entre la espiritualidad, el impulso innato del espíritu humano y la religión, mezclando las dos como si fueran inseparables. Como podréis ver, mi madre es muy espiritual y percibe todo lo que la rodea como parte de la inteligencia superior, la fuente. Sin embargo, debido al condicionamiento, sus sentimientos y los de muchos otros fueron secuestrados y conducidos hacia el concepto institucionalizado y hacia las deidades falsas, y para ella ahora es imposible separar los dos. Lo segundo que se ve claramente aquí es la falta de conocimiento histórico sobre el tema de Jesús. Su creencia se basa puramente en seguir lo que se le ha dicho. Y así es la mayoría de católicos y cristianos. Lo siento, mamá, pero gracias por permitirme usarte como ejemplo para este video. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to jest twój kościół, gdzie chodzisz codziennie, Tak. co tydzień. Tak. Dlaczego odczuwasz taką potrzebę chodzenia do kościoła co niedzielę? Oj, dziwne pytanie.
Dla mnie to jak powietrze, jak pokarm. Trudno mi teraz, to tak jakby ktoś mi tlen odciął. To jest moja rzeczywistość i dlatego trudno mi teraz znaleźć argumenty. Patrzę na świat i wiem, że nie jestem sama, że ktoś nade mną czuwa, że ktoś tym rządzi, tym wszystkim. Dowody na jakąś siłę z zewnątrz, jak zwał, tak zwał Bóg, czy źródło, to mamy, proszę popatrzeć, jaka harmonia świata, drzewa. No właśnie, ale dlaczego trzeba... Ale poczekaj, jeszcze drzewa, rośliny, rzeki, kwiaty, pory roku zmieniające się i tak dalej, i tak dalej. Trawka wie, co ma robić, jak kiedy rozwinąć i kiedy zwiędnąć. Przecież to jest logika niesamowita. No ktoś to musi rządzić tym. Okej, no to właśnie bardzo dobrze. A dlaczego uważasz, że żeby się połączyć z tym czymś, o czym mówisz, jak na przykład tutaj jest, to musisz zajść do tego budynku? No to ten budynek to nie jest, to jest bardzo ładny budynek, jak jeden z wielu kościołów na całym świecie, bo jest cały świat, jest pełen kościołów. Pan Jezus na ostatniej wieczerzy pił wino i dzielił się chlebem i powiedział, że to czyńcie na moją pamiątkę, to jest ciało moje, chleb, a wino to jest krew moja. I to czyńcie na moją pamiątkę. On w ten sposób przepowiadał swoją śmierć i tak na pamiątkę tam ten opłatek, czyli symboliczne ciało jest w sakramencie i tutaj przychodzimy i jesteśmy blisko. Dobrze, czyli czujesz, że spotykasz się z Jezusem, jak jesteś w tym budynku, w kościele? Tak. W jakim sensie odczujesz Obecność. Jezusa? Obecność, żeby się połączyć, żeby być blisko Pana Jezusa, to się modlimy, ale niekoniecznie. Jak przychodzę do kościoła, to odkryłam ja osobiście, bo o tym to się mówi na okrągło, żeby troszkę pomilczeć, ale to jest teoria. Ja odkryłam osobiście, że ja przychodzę czasami i nie chce mi się mówić, nie mówiąc o modlitwach, nie chce mi się nawet mówić, bo moje słowa do Pana Jezusa są jakieś takie miałkie. Taki miałam proces, takie miałkie. Po co mam dobierać jakichś słów? Przecież Pan Jezus czuje coś w środku. I po prostu zaczynam milczeć, siedzieć i milczeć. I wtedy dzieją się cuda, bo zaczynam odczuwać jakąś obecność Boga. W sensie zaczyna mi się wszystko układać, wzlatuję jakby na skrzydłach poza ten budynek. Widzę, te moje problemiki to zaczynają się być takie miałkie, nieważne. Wchodzę w jakąś przestrzeń Pana Boga i On mi prostuje te wszystkie ścieżki. Ja zaczynam odczuwać, co robię źle, co robię dobrze, gdzie powinnam zaingerować, gdzie nie powinnam. Czyli ta obecność jest w takiej ciszy. Należy słuchać Boga, należy słuchać tej siły jakiejś z zewnątrz. I on zaczyna, o dziwo, wtedy mówić. Zaczyna mówić. Czyli w człowieku jest coś takiego, że ten Pan Jezus jest w sercu człowieka, albo jakaś, no jak zwał, tak zwał. Ja mówię o Bogu. I wtedy my się robimy tacy miałcy, malutcy, a zarazem, malutcy, biedni, tacy nieporadni na tym świecie pełnych problemów. A zarazem, jak zaczynam odczuwać istnienie tej siły z zewnątrz, to ja staję się większa, wielka nawet. Mówi się, że dla Pana Jezusa, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ja się wtedy tak, uświadamiając sobie to, przekraczam ludzkie swoje granice i nie ma rzeczy niemożliwych. Z Panem Bogiem ja mogę wiele. Jestem silna, czuję się bezpieczna, czuję się silniejsza, uspokojona i silniejsza. Dobrze. A czy kiedyś w twojej przeszłości zastanawiałaś się nad istnieniem Jezusa? Coś studiowałaś w historii jako fakt historyczny, czy istniał, czy nie istniał? Tak, jako po prostu wierzysz, jako młoda osoba, to pełna jakichś poszukiwań, chęci badania i surfowania po tej rzeczywistości, to oczywiście jak każdy. Myślę, że natomiast dużo sobie wyrzucam, że nie czytam Biblii, bo wiedziałabym dużo więcej i nie mam czasu i niestety
Niestety wiara, religijność musi się podpierać, powinna się podpierać również wiedzą. To nie są takie sprawy oddzielone od siebie, niezależne, bardzo zależne i powinniśmy się też dużo uczyć, czytać i podpierać wiedzą. Brakuje mi czasem tej wiedzy w dyskusjach, więc czasami unikam tych dyskusji. Wiedzy mi brakuje, natomiast nie brakuje mi przeczucia, jakiejś żarliwości, świadomości. Ja i świadomie, i podświadomie czuję te istnienie Pana Boga. Dziękuję bardzo. También se me ha ocurrido otra cosa. Viendo personas como mi madre, por ejemplo, con tanta devoción hacia Jesús, creo que lo que les pasa a estas personas es que de verdad acceden al mundo espiritual, a la área etérica dentro de ellos mismos, pero confunden que la persona de Jesús, que sienten que está cerca, son ellos mismos desde los planos más elevados. Han conectado con ellos mismos, con su yo superior, pero su programación religiosa lo presenta a su mente como Jesús o algo externo. Es solo mi pensamiento. Sí, y aquí agregaríamos que están manifestando todo aquello en lo que verdaderamente creen. Y sí, lo acepto. Jesús es muy real para ellos, como el gato cósmico lo es para la gata sobre la silla que tengo detrás de mí ahora. Es muy cómodo seguir lo que se les dice, no tener que armar toda la cosmología de la realidad de forma personal. Otro problema es que se dice que la religión ha hecho muy bien en el mundo, no solo mal. Y ha hecho cosas por una u otra persona aislada. Por eso dicen que ha hecho mucho bien y muchos los defenderán desde este ángulo. Y no lo dudo desde el punto de vista individual, como es que a mi abuela le ha hecho mucho bien Jesús. Desde ese ángulo es verdad. Por eso, si le quitamos a Jesús a mi abuela, quedaría sin nada en que agarrarse para tener una vida, para tener confianza y fe en sí misma, como muletilla o como mecanismo de supervivencia. No dudo que a nivel personal es algo bueno para las personas, por lo menos para algunas. Pero desde el punto de vista más expandido, ha hecho un daño a la humanidad de manera inmensurable y gigantesca. Es la excusa desde la antigüedad hasta estos días más usada para empezar conflictos y guerras, desde entre vecinos hasta entre naciones. Esto, lo que discutimos aquí hoy, es para mí el por qué se debe dejar en paz un pueblo a que siga su propio camino espiritual, camino a la expansión o como lo quieran llamar. Solo respetar y no criticar. Pero si vamos por ese camino, callamos esta divulgación y hacemos lo mismo que las demás razas de la Federación, entre otras. Respetar, callar, mirar hacia otro lado. Sí, desde el punto de vista más expandido, Jesús existe, claro que existe, como sea, tal vez no como un hombre, pero sí como un concepto. Respetarlo como todo lo demás, entonces. Callar. Pero entonces, callar todo lo demás. Respetar también lo que creen los Rothschild. Respetar el nazismo, respetar las ideologías islámicas extremas, respetar el que maten focas por su piel. Desde el aspecto más expandido, nada importa, son microminucias para el cosmos. Por eso callan los demás. Las señoras
que tienen a Jesús como su única relación personal, único amor en sus vidas. Personas solitarias, desadaptados. ¿Con qué derecho atacamos? ¿O con qué derecho decimos todo esto? Debe haber un parámetro de qué o desde qué punto de vista algo es falso o verdadero. Desde este parámetro que tenemos aquí, es falso. Tenemos todos los datos necesarios para asegurarlo, pero nunca serán suficientes para muchos. Solo les ofrecemos otro punto de vista más, como siempre. Pero que quede claro que Asbarú, a mí, estoy segura de que no existió ningún Jesús y que todo está armado para control de población de parte del Cabal. Y en aquel entonces, el Cabal era y sigue siendo Roma.